Cruzamos la frontera de México a Estados Unidos por Tijuana con Los Mundo, una familia viajera que lleva más de 5 años recorriendo toda América con 3 niños y 2 gatos a bordo de un camión camper 4x4. Y llegamos a un San Diego muy mexicano, una ciudad llena de contrastes en la que en algunos momentos dudamos de si realmente hemos cruzado la frontera o seguimos en México. ¿Cuánto le pones que puede costar aquí el tequilero? ¿$10? 8,99. Que hay más mexicano que el nopal. ¿No? Con razón, pues no sabemos bien si estamos todavía en México o si ya cruzamos. Estamos de resaca mexicana, María. Bueno, pues ahora sí, nos despedimos de México. Nos disponemos a cruzar la frontera. ¡Ay, qué estrés! Bueno, la tercera va la vencida, María. Esta sí, esperemos que sí. Ahora con la furgo ya bien, la furgo está perfecta. Y nos vamos para el norte, esperemos que nos vamos hasta Alaska, esta sí, y no nos vamos solos. No. Nos vamos, ¿con quién? Con los niños. ¡Hey! Sí, señor, al final los convencimos, ¿no? Para que se vengan para Alaska. La verdad que súper contentos de hacer este viaje tan mítico, hacerlo también acompañados. Tío, un viaje mítico hecho bien, ¿eh? Hecho bien. Es muy simbólico. El final de una etapa cortita. Vamos a hacer de camión escoba. Nos vamos a asegurar de que llegamos porque llegamos, como dicen aquí en México. Así que bueno, nos vamos para San Diego hoy y para el norte, ahí con el rum rum que está ahí ya preparado, ya está rugiendo. Está rumruneando. Bueno, pues vamos, seguimos. Directo, vamos allá. Después de 9 años de viajar y viajar, la furgo no se cansa, yo no quiero parar. Lenta pero firme nuestra furgoneta avanza, con la sayoneta llegaremos hasta Alaska. Y más allá, furgo, queremos furgo. Ya empezamos mal, porque nos ha tirado por un camino así, derrapando ya. Pinche GPS, tío. Pinche GPS. De todos los caminos posibles nos envió por el peor. Al minuto 1 ya los hemos perdido. Qué bueno que nos vamos a encontrar en la frontera, digo yo. ¿No? Sí, pero la gracia es ir juntos, ¿no? Si no habríamos ido separados. Bueno, ya. Ahora sí, ahí. Ahora están aquí atrás, mira. Poniendo a prueba la sayoneta en las carreteras empinadas de Tijuana. Una hora y cuarto. ¿1 hora y cuarto? 1 hora y cuarto. Por Otay, 1 hora 50 por San Isidro. Nos encontramos en Tijuana y la frontera de Tijuana está la frontera más transitada del mundo, que es esta de San Isidro. Nosotros vamos a ir por la otra, por Otay, pues porque es un poquitín menos, ¿no? Entonces mejor ahorrarse esos 3/4 de hora o media hora. Además estamos más cerca de Otay. Los mundos deben estar emocionados de ¡ahí vamos a cruzar a Estados Unidos! Tan lindos. Es que la primera vez es como que es una cosa así, Impresiona, ya hay tantos documentos, ¿no? Y tantas cosas que hay que hacer y que hay que llevar bien que te estresa un poco al inicio. Ahora ya vamos un poco más relajados, pero nosotros. ¡Wow! ¡Cuánta cola! Ahora sí, llegamos a la fila de Otay, pues no es la más transitada del mundo, pero hay debe ser la segunda. Un montón de coches. Mira, también está lleno. En Mexicali veíamos no todo de gente que vendía, pues acá aún hay más. Aún más, está lleno. Con carritos. Mira, gorditas, clamatos, tostilocos, elotes. Pues sí, todo el tema burocrático siempre es como un estrés, ¿no? Lo principal es el ESTA, que una vez lo haces te dura 2 años, nosotros ya hace unos meses que lo tenemos, así que del ESTA nos olvidamos. Luego está el I-94, que es el famoso permiso, que lo tienes que tramitar online si pasas por mar o por tierra,
Y el otro día repasando por internet, cuando entras por aire, digamos que ellos mismos te lo hacen. Y como no declaramos la salida cuando estuvimos ahora en Tijuana, pues nos sigue corriendo el tiempo este del I-94, que son 90 días. Y lo bueno es que lo tenemos vigente. Sí. Y luego, tema de seguros, pues tenemos el seguro de viajes, nuestro de IATI Seguros, que estamos así tranquilos en todo tema de salud. Especialmente importante en Estados Unidos, Ay, porque ya tenemos algunos amigos que tuvieron problemas de salud y le sacaron los ojos. Es que ahí por cualquier cosa ya son $1000 solo empezar. Todo muy caro Sí. y es que te puedes arruinar. Y para la Sayoneta, pues estamos con Seguro Gringo, que lo contratamos para todo un año, ya desde la otra vez que entramos por Mexicali. Está bueno lo que es el seguro gringo porque tienes de tanto Estados Unidos como Canadá Ay, sí, te olvidas. y ya no tener que pensar más de aquí hasta Alaska. Sí. Nada, os dejamos todos los links de todas las cosas interesantes para cruzar frontera con Estados Unidos, os lo dejo abajo en la descripción. Que tienen aquí liada. Puedes comprar cualquier cosa, desde Tienen el tortugas gigantes, Hostia, la tortuga. gallos. Está la ducha de AMLO también. al lado del pequeño Yoda. Y ahora sí, después de un poco más de una hora, por fin llegamos al punto de revisión de la frontera de Otay, donde después de una corta revisión, cruzamos a San Diego. Pues ya estamos en Estados Unidos. Sí, y esta vez además sin problemas, con los trámites finos. Madre mía, esta vez nos la estudiamos bien, ¿eh? Pero igual ha sido así, pasar y ya. O sea, nos ha revisado la chica, muy simpática, el coche así por delante y por el lado con una linternita en un minuto. Pero esta vez también hemos visto que el I-94 estaba vigente, Claro. que es como la entrada al país, lo que te marca el tiempo que tienes, y cuando ya lo tuvo verificado, dices, bueno, pues ya lo tienen todo. Adelante. Listo. Ahora faltan los mundos, que ellos sí tienen que sellar todo. Esperemos que lo hagan bien porque es un tema. Y por lo que hemos entendido que nos ha dicho la chica, se tenían que desviar y ir hasta la frontera terrestre, que es lo mismo que nos pasó a nosotros en Mexicali, que tuvimos que ir por donde entran los peatones a acabar de sellar todo. Pero hay gente que a nosotros no nos lo dijeron, lo tuvimos No. que deducir nosotros. Y a esta chica porque le hemos preguntado, si no tú entras y no te enteras. Si no preguntas, no te enteras, es así. Pero bueno, lo importante es que esta vez hemos entrado Sí. perfecto, sin problemas, Ya estamos. de nuevo en Estados Unidos. San Diego. Y bueno, a ver qué tal Qué fuerte. las sensaciones, ¿no? De nuevo. Es la Ay, sí. segundo round, ¿no? Para esta nueva etapa. Ahora Esta sí, va a ser ¿eh? la buena, con los mundos de aquí hasta que se termine la carretera. Eso, farda de pito, María, que ya se ahora que ya funciona. Vale, funciona el pito, funciona todo. No hay como que te funcione el pito, ¿eh? Ay, madre mía. Ay, qué Es que así le decimos en España. Quedaría mejor el claxon, ¿no? El claxon. ¿Qué te parece San Diego, Marta? Muy así, ¿no? Bueno, pues eso, las casitas todas iguales. Aunque esta zona parece más barrio, mira. Muy ordenado, ¿no? Sí. Y vamos a casa de un amigo mexicano, ¿cómo no? Que nos vino a ver al encuentro y hacía tiempo que nos decía, vengan a verme, tal, así que Y bueno. nos trajo la calefacción. O sea, Nos gracias trajo la a él calefacción. ya tenemos la calefacción instalada, que ahí Ernesto nos instaló. ¡Ay, qué linda es! Esta es la tuya. ¡Wow! La Catalina. ¡Qué pasada! Le decimos la furgo. La furgo también. Pues sí. Se pueden estacionar aquí. Dale. Y Alberto se compró la autocaravana ya después de mucho ver, ¿no? A nosotros y otros viajeros dijo, ya, me vendo la pick-up y me compro una de estas. Así es. Bueno, llegaron los puntos. Una hora más tarde, pobres. A ver Es cómo que les los han ido. trámites, nosotros porque lo teníamos ya todo Ay, sí, ¿eh? en orden, pero... ¡Ah! ¡Ué! ¿Qué onda? ¡Entramos! Bueno, aquí Alberto
de repente nos hemos metido porque nos dijo, sí, tienes que confirmar el I-94 que está por ahí, y de repente por ahí nos hemos ido por allá. por allá, y fue como nada, media vuelta. Yo te digo, me parece que tuviera que ser algo súper clarísimo tal, y dices, Estados Unidos debe ser lo más claro de súper claro. Yo siempre que entramos a Estados Unidos, excepto esta vez, como que también se nos pasa o bueno. Dice, ¿tenéis algo que declarar? Y le digo, los gatos. No me he mirado nada. ¿Fue fácil? Me habían dicho que te metían un perro a buscar y no, Y mira solo que ha fue sido como fácil, un ¿eh? peaje. Bueno, listo, pues ya, así estamos, así de fácil hemos entrado esta vez a Estados Unidos. Así que, genial. Momento gato. Ha sido cruzar y se ha ido el sol, tío. Hay un frío también. Yo, ¿esto qué pasó? Oh, ¿qué ¿Cómo está? tal? Alberto Méndez. Alberto, Bueno, yo Marta. ya los conozco a ustedes Ah, sí. y qué bueno. ya tengo siguiéndolos un buen rato y bien contento de que estén aquí. Qué todos bien, ustedes. iba a decir muchas gracias. Pizza, cerveza mexicana. Estamos por la entrada a Estados Unidos y porque nos vamos ya todos juntos. Bueno, y nuestro anfitrión Alberto, que es de Chihuahua, pero hace ya muchos años que vive aquí en Estados Unidos, nos tiene preparado una sorpresa y es que mira con qué nos está esperando. ¡Wow! Esta autocaravana no se termina nunca. Yo creo que mi primer viaje va a ser a la baja. A la baja. Ya cuando ustedes vuelvan de Alaska, pues vámonos. Es que estamos con muchas ganas de volver a, ya lo saben, a Baja California Sur y de ir al festival, escapar a la Baja, y varios amigos les decimos, vamos con vosotros. Yo no sé cuánta gente vamos a ser en este festival, a ver si vamos a acabar siendo mayoría hispana. Así es, sí. ¿Y cuánto cuesta? Porque varias gente del canal a veces nos pregunta, oye, yo quiero ir a viajar a América, me estoy planteando comprar algo en Estados Unidos. Aquí venden desde los hasta $500. Esta me la vendían en $20,000 y 20,000. y logré conseguir que me la bajara a $15,000. Está muy bien para lo que es y además modelo 2000. Pues mira, para los que se están planteando venir desde Europa o desde donde sea y hacer un viaje por América y están pensando o enviarse un vehículo desde ahí o comprarlo aquí, pues es una buena opción en Estados Unidos. Sí es verdad que la mayoría de vehículos son así grandes, ¿no? Cuesta encontrar autocaravanas chiquitas, Sí, creo que así aquí son es. todo lo grande. Aquí tenemos la compra, compró ahí Alberto leche, yo compré los aguacates y un hummus y la sandía. Oye, pensaba que eran más caros los aguacates y ¿qué salieron? Están- Como sí, 50 centavos cada uno. Así es. Aquí tenemos el comedor, se hace para abajo y se hace cama. Tenemos este sofá. Mira, también se hace cama. Cama, aquí cabría dos. Y arriba la cama oficial. Sí, ahí caben otros dos. Todos estos compartimentos para guardar Wow. los cochineros. Y acá tenemos el baño. Mira, ahí va. Bien amplio. Qué ducha aquí también. Y lo que impresiona es la nevera. Ah, no le llenaba, bueno, ahí tenemos sodas y agua. Claro, pero Y bien este- amplia. Toda la Nomás que está habitación. apagado todo. Y la cocina bien amplia también, ¿eh? Sí, pues está tranquilo para 2, 3 personas. Tele aquí o poder ver Sí. tele en la... Ah, perfecto. en la- Perfecto, pues a ver los capítulos de YouTube de Exacto, Fútbol Local Fútbol Local. y los mundos. Todo para la perrita. Sí, esta es una terapia para mí tremenda. Hacer los vestiditos para Sí. la perra. Wow. Ay, qué lindo. Y la perrita es que es una lindura, ¿eh? Sí, compro los vestiditos de niñas que están ¿Dañados? rotitos, algo. Y yo, mira, me pongo a hacerlos. Mira, Wow. este del venadito, mira, Qué este qué lindo. bonito. De Halloween. De Halloween. Ah, qué bonito. Y así venía original el vestidito. Ven, mamacita. Y Y, además luego es que la chiquita y luego es- se deja, ¿eh? Mira. La peino y luego le pongo su moño.
quita la depresión. Claro. Cuando mis niñas estaban chiquitas, las tupí de moños, de todo, y les hice muchos moños. Bien. Y ahora, pues a la perrita. Bien. Pues ya no tengo niñas, ya todos están Claro. grandes. Ya. La terapia de los moños. La terapia de los moños. Si al final la terapia da igual, el tema es agarrar la que te funcione. Tal cual, Quien hace meditación, quien... Marta graba pájaros, mira, para Ay, a mí desestresarse me graba encanta pájaros. ese también. A ver. Vivimos en un mundo con tantos inputs, con tantos estrés, ¿no? Tantos lados de estrés, que si el trabajo, que si tal. Y al final, quien más, quien menos, anda estresado por una razón u otra. ¿no? Otra, sí. Hay que buscarle El el chiste modo. es saber encontrar la manera de cómo desfogar ese Exacto. estrés. Muchas gracias por Ay, todo. Dios los bendiga, que nos vemos pronto. Que les vaya muy bien. Alaska y más allá. ¡Vamos! Chao. Chao, muchas gracias. Bueno, pues qué vamos pasada. más allá de San Diego de momento. Bueno, de momento nos quedamos en San Diego. Vamos a ver San Diego, que no lo conocerlo conocemos. un poco. Y nos han dicho que está bien bonito el centro y toda la parte de Sí, ¿eh? donde está el puerto. Llegamos ahora sí al centro histórico de San Diego. Qué chuli, esto ya parece más así tipo pueblito para poder caminar, ¿no? Recuerda un poco como al centro de Nueva Orleans, ¿no? Sí. Como que se ve como... Bueno, me dijeron que de noche también hay mucha movida aquí. Tiene que haber porque está lleno de bares, restaurantes, terracitas, ¿no? Que como que da gusto pasear y quedarse por acá. Claro. Metro, Pay for Parking. Mira, tiene su aplicación con código QR. Mira, coins, insert coin. O también tarjeta de crédito, ¿eh? Hay de ostras, todo tú. aquí. Te persiguen las flores y las plantas, ¿no? ¿Has visto qué floral estoy? Estoy integrada en el ambiente, María. Que no me deja descargar la aplicación porque me dice que no soy residente en Estados Unidos. Saca dinero y ya está, hacemos lo fácil. ¿Pero por qué no me va a dejar? No sé, No quiero tío, pagar pero, con la... Pero vamos que si no, se nos va a ir el día. Lo haremos como toda la vida con monedas, porque aquí mucha tecnología, pero luego cuando quieres hacerlo no puedes porque no eres del país. ¿Qué le pongo? ¿1 hora? Tú échale las monedas pequeñas. Ok. Expires 2.42. Claro, y como estás aparcado delante, pues ya es este. No es el papelito ese de pones, ¿no? Claro, cada uno tiene su... Práctico, ¿eh? Uno para cada uno. Listo, hemos conseguido pagar el parking. Y no era tan difícil, ¿eh? Pero es que Marta que quería hacerlo con la aplicación. A mí me hace ilusión porque así lo controlas desde la aplicación y si quieres más tiempo le añades tiempo y lo pagas con PayPal. A ver, a 1.41, pues hasta las 2.41. Aquí tiene pinta que te pasas 5 minutos y Qué tienes bien. la multa, ¿eh? Aunque no lo parezca, eso quiere decir que puedes cruzar. Una mano en rojo y números en rojo quiere decir que puedes cruzar. De a poquito como que nos vamos acostumbrando a los nuevos símbolos, a las nuevas maneras de hacer, de pensar. Cambias de país y cambia... Bueno, cambia. Bastante todo, sí. Aquí se ve todo un contraste, ¿no? Entre lo que es la organización como más de Estados Unidos, la estética, los semáforos como veíamos antes, pero con el sabor también mexicano, con muchos lugares mexicanos, muchas calaveras mexicanas. Bueno, hay esa mezcla, ¿no? Y es que estamos a tocar de México, ¿no? A unos pocos kilómetros está aquí México nomás. Tijuana. Aquí lo que impresiona es eso, ¿no? Todos los rascacielos, edificios gigantes. Que han mantenido las casitas pequeñas, pero luego a la vez, toma Hotel Marriott, y otro allá. Y sí, tienes este contraste, ¿no? Estamos aquí enfrente de Petco Park, que es el estadio más importante de San Diego, y parece que hoy hay evento, ¿eh? Porque está aquí como ya todo montado. Se llamó la atención que el equipo de aquí de béisbol se llaman los Padres de San Diego, ¿no? O sea, qué padre el nombre, ¿no? Qué bueno. Que es como un estadio bien emblemático, ¿no? Grande, enorme. 40.000 personas. Juega creo que Padres Giants. Y los Giants sí son conocidos, ¿no? Sí, son de las ligas mayores. La toma de dron. Es la mejor visión que vamos a tener del estadio, ¿eh? Pero está bien curioso porque está el estadio multitudinario, atrás todos los rascacielos y el mar, ¿no? Está bien padre la imagen.
Que es un basurero, ¿eh? Sí, pero mira, le han puesto bien bonito. Es así. Y se abre, colocas y se cierra. Fantástico, esto es, vamos, lo que hemos descubierto. Oye, que está chulo. Bueno, llegamos a la bahía de San Diego con este pequeño edificio que tenemos aquí atrás. Madre mía. Esto debe ser como la marina privada de aquí, de los del Hilton. ¿Ves? Es que mira ese yate. Se las gastan aquí en Estados Unidos. Muy aparatoso. No te creas que me entusiasmo ni la idea. Mejor la sayoneta, ¿no? La sayoneta mil veces algo mejor. más fácil de manejar. Parada para comer. Wow, es que miren la sandía que nos regaló aquí Alberto. Nos la cortó y todo ahí. Sí, hoy día de fruta, hay que bajar esos tacos. Demasiados días comiendo tacos. Tacos, pizza. No, basta. Papas fritas. Bueno, y llegamos al Old Town, que es el parque estatal más visitado de California entera. Y porque aquí es donde se empezó, digamos, California, ¿no? Es como que aquí empezaron las primeras casitas cuando aún esto era México. Y acabamos de entrar, pero nos han dicho que aquí vamos a ver, ¿no?, cómo era aún ese estilo mexicano, que lo han querido conservar. ¿Qué es lo que más vende acá? Esto es de Belice. Esto es local, hecho aquí en San Diego. Y toda aquella parte del Awesome Salsa es hecho aquí en San Diego. O sea, la mayoría es de aquí de San Diego, no de México. No, tenemos México. También hay cositas de México. Cositas de México. ¿Y cuán impregnada está la sociedad de San Diego de la cultura mexicana? Bastante, ¿no? Ahí la mayoría somos mexicanos. Sí. Muchos nacen aquí, pero claro, con las raíces mexicanas. Marta, ¿estamos en México o estamos en Estados Unidos? Porque por un momento me ha parecido que estábamos en México, hasta que he mirado los precios y digo, no estamos. Esta calaverita, 29,99, $30. 600 pesos. 600 pesos. Bueno, no sé cuánto se puede conseguir esto en México, pero obvio, bastante menos. ¿Cuánto le pones que puede costar aquí el tequilero? ¿$10? $8,99, 170, 180 pesos. Una sensación rara, ¿no? ¿Qué te pasa, María? Es que lo veo todo como un centro comercial, como, ¿no? Todo muy bonito, no sé. Nuestra recomendación es: vayan a Tijuana si quieren ver México, Claro, que está al si lado. quieren ver México, vayan a Tijuana, vayan a alguna parte de México, ¿no? Ahí sí conocen el México auténtico, ¿no? Aquí, bueno, hay las cosas típicas, algunas de las cosas típicas de México, pero bueno. El problema es que hemos estado tantos años en México, María, y le tenemos tanto cariño que ver esto se nos hace raro. Se hace raro. Se nos ha quedado raro. Pero bueno, ahí está el parque, quien lo quiera visitar lo visite. Old Town. Ahí va. Ahí queda eso. Una interpretación de México. Parece que pasa cerquita, de la ciudad, el aeropuerto está aquí al lado. ¡Wow! ¡Qué impresión! ¡Qué cerca, madre mía! Bueno, acabamos de llegar a casa de una seguidora nuestra que su hija le regaló una camiseta
a través de la página web nuestra. Pero se le regaló ¿hace cuánto? Hace más de 4 4 meses. Pero bueno, no sé qué pasó con envíos de México, que no llegó y que... Bueno, todo un Solo show. te digo que tenía que llegar para el día de su cumpleaños. Sí, pobre. Nos la devolvieron de Correos de México, a Ciudad de México es desde donde enviamos la tienda online. La llamé a su hija, oye, ¿quieres que la vuelva a enviar? Sí, vuelvo a enviar. La volvimos a enviar y volvió a no llegar. Así que 4 meses esperando este momento, pero mira, pues nos tienen aquí en persona, hemos dicho, vamos a llevarle la camiseta ya. Así que vamos a buscarla. La tengo ahí atrás, mira, está ahí ya atrás. no me arriesgo una tercera vez, digo, esta vez que estamos cerca, se la traemos en persona. Hola. Bueno, ¿quién es la cumpleañera? Bueno, viene con 4 meses tarde, pero bueno, qué pena que haya tardado tanto, pero bueno, al final... Ay, no. Qué placer saludarla, mira qué bueno, ¿eh? Bueno, aquí está su regalo de cumpleaños. Un poco tardado, pero bueno. Gracias por traérmelo a domicilio. Mira, toda la banda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo Qué lindos. van? Qué lindo. Tenemos la neverita que ya la arreglamos. Sí, ya conocí, ahora sí ya ven, en vivo y en directo. Me sabía más mal, digo, pero ¿cómo puede ser? O sea, que no llegue una vez, dices, pues el error de correo, bueno, pero y que ya 2 veces seguidas no llegue, yo ya no sabía dónde meterme. Con su hija, digo, no sé qué le digo yo ahora ya, pero... No, pues sí, lo bueno es que ya están aquí. ¿Gustan pasar? Vamos, sí. ¿De qué parte de México son originarios? De Tecate. qué lindo. En Tecate, pues ahí nacimos los dos, somos nacidos en Tecate y pues aquí nos vinimos a terminar de criar de este lado. Bueno. Porque nos casamos jóvenes, entonces nos vinimos para acá. Como estamos como en el chip mexicano todavía, pues nos dijeron aquí algo bien mexicano y que hay más mexicano que el nopal. El nopal, ¿no? Qué rico, Y además a Marta le encanta. Sí. Entonces, con razón, pues no sabemos bien si estamos todavía en México o si ya cruzamos. Estamos de a resaca Estados Unidos. mexicana, María. No sabemos, pero nos sentimos bien, Aquí como en hay casa. frijolitos. Mira. Wow, qué barbaridad. Qué rico, muchas gracias. Bueno, pues ahí quedó la camiseta. ¡Lo hemos conseguido al final! Llegó. Ay, Dios, a veces me cuesta, pues pero mira, que la disfruten. Gracias. Muchas gracias de habernos traído a mi casa. Gracias. Qué bueno que nunca llegó hasta ahora. Gracias a vosotros también por acogernos. Y aquí está su casa cuando guste. Muchísimas gracias. Qué bonito. Bueno, puro amor como siempre. La verdad, muy agradecido de poder estar. The perfect summer is over in a flash and you're on your way. Somebody near is open for tonight. It's not too. ¡Vimos focas! ¿Dónde? ¡Hay muchas! Y vimos cómo se arrastraban, cómo se metían en el agua. E iban así, como 20 o 30 focas. Y no eran leones marinos, eran focas. Are we at the end or are we at the start? 129 beats per minute from my heart. Anywhere we go is where I long to roam. Night or day, I'm taking you all the way. 'Cause my heart screams, let me carry you home. Nuestra primera noche en un parking de Estados Unidos. Curioso lugar, ¿eh? Sí, ahora se escucha ruido bastante porque hay como 2 carreteras a cada lado, pim, pim. Pero a la noche quedó bien silencioso, me ha sorprendido. Sí, no es el lugar más idílico. Estamos aquí en una especie de parking de San Diego, que nos recomendaron que esta zona pues había lugar. De hecho, No sé si es acá, ¿eh? creo que no, porque nos dijeron que era como un parque con bosque, con naturaleza, y pues no es exactamente lo que hemos encontrado. Pero bueno, como era para pasar la noche Al y ya menos no seguir. nos han echado. No. Porque no sabemos si se podía dormir aquí, que aquí No, son no, más no. estrictos. En toda Latinoamérica tú te aparcas y es muy difícil que alguien te diga nada. Y aquí ya nos pasó en Houston que nos dijeron, no chicos, aquí no pueden dormir. Hemos dormido muy tranquilo. Hoy vamos a ir para Los Ángeles. ¿No? Volvemos. Ay, seguimos Volvemos a Los para arriba, ahora Ángeles. sí, vamos para el norte. Y si la otra vez fuimos sin la furgo, pues esta vez ya sí, con la furgo a Los Ángeles. Y nada, a ver qué nos depara este día maravilloso. My heart screams, let me carry you home.
¡Ay, no! ¿Qué pasa? Lleva un ratón, creo. No. Eso ha sido el gato. ¡Hala! ¿Qué encontraste en la furgo? ¡Ul! ¡Ullo! El desayuno Madre que nos mía. trajeron por la noche. ¡Wow! ¡Qué loco! Cada día igual. ¿Sí? ¿Es habitual? Sí, sí. ¡Wow! Madre mía. A ver, el récord ratoncito. fue una noche 4. Bueno, lo bueno es que tienes la furgo libre de ratones. Eso sí, eso está Marta bien. gritando siempre. ¡Yo soy cazadora! ¡Yo Ahí está el responsable. Guate, es que ayer no venía. Yo, ¿qué hará? ¿Qué está haciendo? ¡Ah! Madre mía. Qué despertar ese. Aquí no hay tregua, ¿eh? Este viaje loco, Esto no hay es tregua. así. Cuando no son los niños, son los gatos. Madre mía. ¿Viste el zapatero? Lo tienen ahí guardado encima del motor. Ah, no, sí, del depósito de gasolina está. Is where I long to roam night or day. I'm taking you all the way. 'Cause my heart screams, let me carry you.